En los próximos minutos, vas a aprender a silenciar el ruido de tus preocupaciones para escuchar esa voz que el mundo intenta apagar. Hoy, tu ansiedad se convertirá en fortaleza. Sé que te has arrodillado buscando una respuesta y solo has encontrado el eco de tus propias palabras. Has mirado al cielo esperando una señal, una mínima vibración que te confirme que no estás solo en esta batalla. Pero la respuesta ha sido una pared de silencio inquebrantable. En este mundo de 2026, donde la tecnología nos ha mal acostumbrado a recibir lo que deseamos con un solo toque, el silencio se siente como un abandono. Es una angustia punzante que interpretamos erróneamente como la ausencia de Dios. Sentimos que nuestras oraciones rebotan en el techo, que nuestra fe se desvanece y que el Creador ha decidido darnos la espalda justo cuando el ruido del dolor es más fuerte. Pero déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva hoy mismo. El silencio no es un vacío, es una frecuencia. El hecho de que no escuches nada no significa que nada esté sucediendo. Al contrario, en la economía del espíritu, el silencio es a menudo la herramienta más poderosa de Dios para preparar algo que tus ojos aún no pueden ver. Estamos saturados por el estruendo de las notificaciones y la prisa de las redes sociales, y hemos perdido la capacidad de entender el lenguaje de la calma. Este video no es una simple reflexión, es un refugio para tu alma cansada. Hoy vamos a explorar por qué ese silencio que tanto te aterra es en realidad la incubadora de tu próximo milagro. No te vayas, porque lo que estás a punto de comprender es el secreto que los grandes hombres y mujeres de fe utilizaron para mantenerse de pie cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse en la oscuridad. Vivimos en la era de la respuesta instantánea. Un tiempo donde el año 2026 nos ha condicionado a creer que si algo no sucede en los próximos 3 segundos es porque el sistema ha fallado. Hemos trasladado esta mentalidad de microondas a nuestra vida espiritual, esperando que Dios responda a nuestras necesidades con la misma velocidad que una inteligencia artificial resuelve una duda o una aplicación nos entrega comida en la puerta de casa. Esta hiperconexión constante ha atrofiado nuestro músculo de la paciencia, convirtiendo la espera en un sinónimo de ineficiencia o castigo. Cuando entras en el silencio de la oración y no recibes una notificación inmediata de vuelta, tu cerebro, programado para el dopaje digital, entra en un estado de abstinencia emocional. Empiezas a dudar de tu valor, de tu fe e incluso de la existencia misma de ese cuidado divino. Pero debes entender que el reino de Dios no opera bajo la tiranía del algoritmo. Mientras el mundo te exige velocidad, el espíritu te exige profundidad. La trampa de la inmediatez digital es hacernos creer que el silencio es tiempo perdido, cuando en realidad es tiempo de cimentación. Si Dios te respondiera con la rapidez que tu ansiedad demanda, solo alimentaría tu inmadurez y te mantendría esclavo de tus emociones volátiles. El silencio es la forma en que el cielo nos desintoxica de la prisa terrenal, para que podamos sintonizar una voz que no grita, sino que susurra. Estamos tan acostumbrados al ruido estridente de las opiniones ajenas y al brillo incesante de las pantallas, que hemos olvidado que las cosas más importantes de la vida, como el crecimiento de una semilla o la formación de un diamante, ocurren en la oscuridad y en un silencio absoluto. Tu desesperación actual no es una falta de fe, es simplemente el choque cultural entre tu alma eterna y un mundo que ha olvidado cómo esperar. Para encontrar la paz hoy, primero debes aceptar que el reloj de Dios no marca las horas de la misma manera que tu teléfono, y que su aparente demora es en realidad una protección contra una respuesta para la que todavía no estás preparado. Es fundamental que comprendas una ley inmutable del espíritu que a menudo olvidamos por el pánico de no escuchar respuestas. El silencio de Dios no es un vacío de actividad, sino una señal de incubación. Piensa por un momento en los procesos más asombrosos de la naturaleza que ocurren en este año 2026. Una semilla no grita mientras rompe su cáscara bajo la tierra. Un niño no hace noño mientras sus órganos se forman en el vientre materno.
Las estrellas más brillantes se gestan en el silencio gélido de las nebulosas más oscuras. Si aplicas esta lógica a tu situación actual, entenderás que cuando el cielo calla es porque está trabajando en las dimensiones que tú todavía no puedes percibir con tus sentidos físicos. La ausencia de palabras audibles suele ser el preludio de una acción contundente. Dios utiliza estos periodos para que tu fe deje de alimentarse de señales externas y comience a nutrirse de una convicción interna inamovible. Es fácil creer cuando hay milagros visibles, pero la fe que realmente mueve montañas es aquella que se forja en la oscuridad del silencio. Este es el tiempo donde se están alineando las circunstancias, donde se están cerrando puertas que te habrían destruido y abriendo caminos que ni siquiera habías imaginado. No confundas la falta de noticias con la falta de progreso. En la arquitectura divina, el silencio es el plano sobre el cual se construye la estructura de tu próximo nivel espiritual. Estás en una sala de espera sagrada, no para que pierdas el tiempo, sino para que tu carácter sea procesado hasta que puedas sostener el peso de la bendición que viene en camino. Si Dios te concediera hoy lo que pides sin antes haber trabajado en tu interior durante este silencio, lo que ahora consideras un regalo podría convertirse en tu propia ruina por falta de madurez. Por eso, descansa en la certeza de que tu oración ha sido escuchada desde el primer segundo, y que este mutismo celestial es en realidad la protección de un Padre que sabe exactamente cuándo es el momento perfecto para que la luz rompa la oscuridad. Para que el silencio deje de ser un tormento y se convierta en un aliado, es necesario que comprendas una diferencia fundamental entre el aislamiento y la soledad productiva. En la psicología aplicada a la espiritualidad, el aislamiento es una huida, es encerrarse en sí mismo por miedo al rechazo o por la herida del silencio. Sin embargo, la soledad productiva, ese concepto que vemos repetirse una y otra vez en los textos antiguos y en las vidas de los grandes sabios, es una elección estratégica. Es el desierto bíblico. El desierto no es un lugar de castigo, sino un terreno de entrenamiento donde no hay nada que te distraiga de la única voz que realmente importa. En este mundo de 2026, la soledad es un lujo y a la vez una amenaza para quienes no saben habitarla. Dios te lleva a ese silencio para que te encuentres contigo mismo y dejes de esconderte tras el ruido de los demás. En la soledad, las máscaras que usas para sobrevivir en la sociedad se desmoronan porque no tienes a quién impresionar. Es ahí, en la desnudez de tu alma, donde el silencio empieza a hablar. Es el momento donde tus miedos más profundos suben a la superficie, no para destruirte, sino para ser procesados y sanados. Si siempre estás rodeado de opiniones, música, contenido y distracciones, ¿cómo esperas que la voz suave y apacible de la divinidad se abra paso? La soledad productiva es el gimnasio donde se entrena la autosuficiencia espiritual, donde aprendes que tu paz no depende de que el mundo te aplauda o de que las circunstancias sean favorables. Al aceptar este tiempo de silencio como una oportunidad de autodescubrimiento, dejas de preguntar cuándo terminará y empiezas a preguntar qué debo aprender mientras dure. Recuerda que no puedes ser una luz para el mundo si no has aprendido primero a brillar en la oscuridad de tu propia soledad. Este silencio es tu crisol, el lugar donde el fuego purifica el oro y donde lo que hoy parece una privación se revelará mañana como tu mayor ventaja competitiva ante la vida. A menudo, el problema no es que Dios haya dejado de hablar, sino que nuestro receptor interno está saturado de interferencia. Imagina que tu mente es una radio intentando sintonizar una frecuencia débil en medio de una tormenta eléctrica. En este año 2026, esa tormenta se alimenta de tres fuentes principales: la culpa por el pasado, la ansiedad por el futuro y el resentimiento acumulado. Estas emociones generan un ruido interno tan estridente que aunque la respuesta divina esté resonando justo frente a ti, eres incapaz de decodificarla. La culpa te hace creer que no eres digno de ser escuchado, cerrando tus oídos por vergüenza. La ansiedad proyecta escenarios catastróficos que te mantienen en un estado de alerta constante, impidiéndote habitar el presente donde ocurre la revelación.
y el resentimiento actúa como un muro de estática que distorsiona cualquier mensaje de paz. Para escuchar el susurro de la calma, debes realizar primero una limpieza de tus frecuencias emocionales. Este proceso requiere una honestidad brutal. Debes sentarte en ese silencio que tanto te incomoda y preguntarte, ¿qué voz estoy escuchando realmente? ¿Es la voz de mi fe o es el grito de mis traumas no resueltos? Limpiar la frecuencia significa perdonar lo que no puedes cambiar y soltar el control de lo que aún no ha sucedido. Es un acto de higiene espiritual donde decides, voluntariamente, apagar el volumen de tus preocupaciones externas para dar espacio a la quietud interna. No busques respuestas espectaculares fuera de ti hasta que hayas hecho silencio dentro de ti. La divinidad suele hablar. Para entender cómo opera el silencio en tu vida hoy, en pleno año 2026, debemos mirar hacia atrás, hacia una cueva en el monte Horeb, donde el profeta Elías se escondía, derrotado y envuelto en su propia estática emocional. Elías esperaba una manifestación de Dios que estuviera a la altura de su crisis, algo estrepitoso y evidente. Y entonces, la naturaleza se desató. Primero vino un viento huracanado que partía las rocas, pero la narrativa es tajante. Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacudió los cimientos de la montaña, pero Dios tampoco estaba en el sismo. Finalmente, un fuego voraz lo consumió todo a su paso, pero la presencia divina no se hallaba en las llamas. Esta es la gran paradoja que debes abrazar. Buscamos a Dios en lo espectacular, en el milagro que rompe las leyes de la física o en la solución que llega con estruendo, pero a menudo Él decide ausentarse de lo obvio para manifestarse en lo sutil. Tras el fuego, lo que Elías escuchó fue un silbo apacible, un susurro tan delicado que lo obligó a cubrirse el rostro y salir a la entrada de la cueva. Ese susurro representaba la paz que sobrepasa todo entendimiento, una frecuencia que solo puede captarse cuando el estruendo de nuestras expectativas se ha agotado. Si estás esperando que Dios te hable a través de un rayo o de una señal inequívoca en el mundo exterior, podrías perderte la instrucción que ya está resonando en la quietud de tu espíritu. El silencio es el velo que protege la delicadeza de la voz de Dios. Él no necesita gritar para imponer su autoridad. Su voz es tan poderosa que basta un susurro para reordenar el caos de tu mente. La lección de Elías es que, para escuchar a Dios en este mundo ruidoso, no necesitas buscar más volumen, sino más silencio. Debes estar dispuesto a dejar pasar el viento de los problemas, el terremoto de las crisis y el fuego de las pruebas, sin desesperar, sabiendo que la verdadera guía viene después, en esa calma profunda donde solo los que saben esperar logran entrar. Tu respuesta no está en el ruido de afuera, sino en la paz que queda cuando dejas de intentar forzar una señal. Para navegar las aguas profundas del silencio en este año 2026, debemos aprender a integrar la fortaleza del estoicismo con la devoción de nuestra fe. El estoicismo bíblico no te pide que dejes de sentir, sino que dejes de ser esclavo de lo que no puedes controlar. La incertidumbre del silencio de Dios es en última instancia una prueba de soberanía. ¿Quién gobierna realmente tu paz? Si tu serenidad depende de recibir una respuesta positiva hoy mismo, entonces no tienes paz, tienes una tregua temporal con tus circunstancias. El principio fundamental que debes aplicar es la distinción entre tu esfera de control y la voluntad divina. Tu esfera de control incluye tu disciplina, tu integridad, tu oración constante y la gestión de tus pensamientos. Lo que está fuera de tu control es el tiempo y la forma en que el cielo decide manifestarse. Al aceptar esta realidad, liberas una cantidad enorme de energía mental que antes desperdiciabas en la angustia. La fe estoica consiste en decir: he hecho todo lo que está en mis manos con excelencia. Ahora descanso en que el resultado no me pertenece.
Esta rendición no es debilidad, es la máxima expresión de poder personal. Es entender que si Dios calla, es porque su plan actual no requiere de tu comprensión, sino de tu confianza. La incertidumbre se convierte en un campo de entrenamiento, donde aprendes a caminar no por lo que ves o escuchas, sino por la firmeza de tus principios y la promesa de que todo ayuda a bien. En un mundo que se desmorona ante lo inesperado, el buscador que ha abrazado el silencio como una forma de disciplina se vuelve inquebrantable. Dejas de ser una víctima del destino para convertirte en un administrador de la gracia, sabiendo que el silencio es simplemente el espacio donde se prueba si tu fe es un negocio de intercambio o una relación de amor incondicional. Mantener la calma cuando no hay señales no es solo una virtud espiritual, es la ventaja psicológica que te permitirá tomar mejores decisiones mientras el resto del mundo sucumbe al pánico del vacío. Debes entender que el silencio no es una pausa en tu desarrollo, sino el escenario donde se lleva a cabo la obra más difícil, la maduración de tu carácter. En este año 2026, estamos acostumbrados a valorar solo lo que se puede medir, lo que se puede publicar o lo que recibe una validación externa. Sin embargo, la verdadera estatura de un hombre o una mujer no se mide en el clímax de sus victorias, sino en la profundidad de su integridad durante la espera. El silencio de Dios funciona como un gimnasio espiritual de alta intensidad. Cuando no escuchas una dirección clara, te ves obligado a confiar en los principios que ya conoces. Cuando no hay un milagro visible, tu fe deja de ser una emoción barata para convertirse en una convicción inquebrantable. Es en este periodo de aparente inactividad donde se podan las ramas del orgullo, donde se arranca la raíz de la autosuficiencia y donde aprendes que tu valor no depende de tus logros, sino de tu identidad como hijo de la divinidad. La espera purifica tus motivos. Si Dios te respondiera siempre de inmediato, correrías el riesgo de buscar su mano por lo que puede darte, en lugar de buscar su rostro por lo que Él es. El silencio te obliga a enfrentar tus sombras, a corregir tus inconsistencias y a fortalecer tu voluntad estoica para que cuando la respuesta finalmente llegue, tengas la estructura emocional necesaria para administrarla sin que ella te destruya. No te desesperes por el tiempo que llevas en esta sala de espera. El acero más fuerte es el que pasa más tiempo bajo el fuego y el martillo en silencio. Lo que hoy sientes como un estancamiento, en realidad es un proceso de cimentación profunda. Dios no tiene prisa, porque Él no está simplemente tratando de resolver tu problema actual. Él está tratando de perfeccionar al ser humano que va a heredar la solución. Acepta que este proceso es necesario y que cada día de silencio es un grado más de firmeza que se añade a tu espíritu. Habitar el silencio no es simplemente quedarse callado, es un arte que requiere intención y una técnica que cualquiera puede desarrollar en este año 2026. La meditación contemplativa, a diferencia de otras prácticas que buscan vaciar la mente, tiene como objetivo llenar el espíritu con la conciencia de la presencia divina. Para comenzar, debes buscar un espacio físico que sea tu santuario personal, un rincón donde el ruido externo sea mínimo. Siéntate con una postura que denote alerta, pero también respaldo, y comienza por reconocer tu respiración como el primer regalo de vida que recibes en cada segundo. Inhala profundamente reconociendo que el espíritu es el hálito que te sostiene, y exhala soltando la necesidad de recibir respuestas inmediatas. Una técnica poderosa es la meditación centrante, donde eliges una palabra sagrada como paz, gracia o fe. Cada vez que un pensamiento intrusivo sobre tus problemas o sobre la supuesta ausencia de respuestas llegue a tu mente, no luches contra él, simplemente observa ese pensamiento y regresa suavemente a tu palabra centrante. Este ejercicio entrena a tu cerebro para desengancharse de la estática emocional y volver a la frecuencia del silencio. Otra herramienta vital es la visualización desde la fe. Cierra tus ojos e imagina que estás en esa cueva con Elías o en la orilla de un mar en calma absoluta.
Visualiza que cada una de tus preocupaciones es depositada en un altar invisible, liberándote del peso de gestionarlas tú mismo. No busques palabras complicadas. En la meditación profunda, el suspiro es más elocuente que el discurso. Permítete simplemente estar presente, sin agenda y sin exigencias. Al principio, el silencio te parecerá ensordecedor y tu mente intentará sabotearte con listas de tareas o recordatorios de tus miedos, pero si persistes más allá de los primeros 10 minutos, notarás que una calma sobrenatural empieza a filtrarse en tus pensamientos. Ese es el momento donde la meditación se convierte en comunión, donde dejas de buscar una señal y empiezas a disfrutar de la compañía del Creador. Practicar esto diariamente transformará tu percepción del silencio. Ya no lo verás como un muro que te separa de Dios, sino como el puente que te permite cruzar hacia su paz más profunda. Una vez que has aprendido a silenciar el estruendo de tus miedos y has masterizado las técnicas para habitar el presente, llegas al punto de mayor trascendencia: comprender cómo se manifiesta la revelación a través del susurro. En este año 2026, buscamos respuestas que se parezcan a titulares de noticias o a mensajes de texto directos, pero la voz de Dios tiene una naturaleza distinta. A menudo la instrucción que tanto has pedido no llega como una voz audible ni como una señal externa milagrosa, sino como una paz inusual que se instala en el centro de tu pecho. Es esa certeza tranquila que te dice que todo estará bien, aun cuando los números en tu cuenta bancaria o los informes médicos digan lo contrario. La revelación del susurro es una alineación espiritual donde tus deseos y la voluntad divina se encuentran en un punto de calma absoluta. No es una emoción efímera que sube y baja con el estado de ánimo. Es una convicción estoica y profunda que te permite caminar con autoridad en medio de la incertidumbre. Debes afinar tu oído espiritual para notar esos pequeños impulsos, esas intuiciones cargadas de sabiduría y esos momentos de claridad que surgen justo cuando dejas de forzar la respuesta. A veces la revelación es simplemente el hecho de que ya no sientes el peso de la angustia que te trajo hasta aquí. Dios no te grita para convencerte, Él te susurra para invitarte a confiar. Cuando logras decodificar este lenguaje de la paz interior, entiendes que el silencio no era un muro, sino el filtro necesario para que su voz no fuera confundida con el ruido de tus propios pensamientos. Esta es la madurez espiritual definitiva. No necesitar que el mar se abra para saber que Dios está contigo, sino sentir su presencia en la quietud de la orilla, sabiendo que su paz es la respuesta más poderosa que podrías recibir para iniciar cualquier proyecto o enfrentar cualquier crisis. Has recorrido el camino desde la angustia del vacío hasta la paz del susurro, y ahora te encuentras en el umbral de una nueva semana en este año 2026. El domingo está llegando a su fin, y con él, la tentación de permitir que el ruido del lunes devore la serenidad que acabas de cultivar. Sin embargo, el verdadero propósito de la meditación profunda no es mantenerte en una burbuja de aislamiento, sino equiparte para ser el centro de calma en medio de la tormenta que se avecina. El compromiso que debes asumir hoy es llevar este silencio productivo contigo al campo de batalla. No permitas que las urgencias de otros, las notificaciones incesantes o la presión del tiempo te desconecten de la frecuencia que has sintonizado. Mañana, cuando enfrentes desafíos o decisiones difíciles, recuerda que tienes acceso a un refugio interno donde la voz de Dios sigue operando. El silencio no es una ausencia de sonido, es una presencia de orden. Al iniciar tu jornada, dedica los primeros minutos a reafirmar tu confianza estoica. Lo que no puedes controlar está en manos de quien calla por amor. Y lo que sí puedes controlar, lo harás con la excelencia de quien sabe que no camina solo. Mira la semana que comienza, no como una serie de problemas por resolver, sino como la oportunidad de ver cómo se manifiesta aquello que se estuvo incubando durante tu espera. Si Dios ha guardado silencio en días pasados, es porque está a punto de hablar a través de tus acciones y de los resultados que tu nuevo carácter, ya maduro,
podrá sostener. No entres al lunes con la ansiedad de quien busca respuestas. Entra con la autoridad de quien ya ha encontrado la paz. Este es el momento de demostrar que tu fe no depende de las circunstancias externas, sino de la roca interna que se forjó en la quietud. Prepárate, porque cuando el ruido intente apagar tu voz, tu serenidad será el testimonio más potente de que el cielo nunca ha dejado de trabajar a tu favor. Llegamos al final de este recorrido, pero este es en realidad el comienzo de tu nueva forma de caminar. Has comprendido que el silencio no es abandono, sino una preparación sagrada para lo que viene. Antes de despedirnos, quiero invitarte a realizar un último acto de rendición. Cierra tus ojos por un instante y repite conmigo estas palabras, desde lo más profundo de tu ser. Padre, hoy dejo de luchar contra tu silencio. Acepto que tu calma es mi refugio y que tu aparente demora es mi protección. Confío en que mientras mis oídos no escuchan, tu mano no deja de trabajar. Dame la fortaleza estoica para esperar sin angustia y la claridad espiritual para escuchar tu susurro en medio del ruido de este mundo. Que esta semana que comienza sea el escenario donde tu paz se manifieste a través de mi serenidad. Gracias por hablarme en la quietud. Amén. Si has sentido esa paz sobrenatural mientras escuchabas estas palabras, te pido que te detengas un segundo y lo compartas con nosotros en los comentarios. Escribe la frase, mi paz es inquebrantable, para sellar este compromiso y para que otros que hoy están sufriendo por el silencio encuentren esperanza en tu testimonio. Tu experiencia puede ser la luz que alguien necesita para no rendirse hoy mismo. Si este contenido ha traído descanso a tu alma cansada en este año 2026, considera suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que nunca te falte este refugio espiritual. Comparte este video con esa persona que sabes que está pasando por un desierto. Ayúdanos a esparcir el lenguaje de la calma en un mundo que grita desesperadamente. Recuerda que no importa cuán fuerte sea el ruido afuera, Dios siempre tiene la última palabra en el silencio. Que su presencia te acompañe en cada paso de esta nueva semana. Hasta nuestro próximo encuentro de meditación profunda.